Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el siguiente capítulo de esta teoría. No olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 25, Casa, Ciencia y Pesadillas. Londres, refugio de Elena. El silencio quedó suspendido en el aire como una neblina espesa. Seras apartó la mirada, incómoda, pero Elena no había terminado. Aunque Alucard es temido, dijo, casi en un susurro, no es el único. Y en realidad, no es el más antiguo. Sipa frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Elena se giró lentamente hacia un estante y sacó un rollo de pergamino cubierto de símbolos extraños, que extendió sobre una mesa. Existen cosas que ni siquiera Helsing conoce del todo. Yo los he buscado durante décadas. Y en mis viajes por Valaquia, por Anatolia, por el desierto líbico, descubrí fragmentos. Ecos. Nombres susurrados en lenguas muertas. Uno de ellos, es Orlok. Seras frunció el ceño. ¿Orlok? Los más antiguos le llaman el Conde sin sombra. Otros, simplemente el primer Behemoth. Fue temido incluso antes de que existieran las iglesias. Se dice que fue quien maldijo a Vlad Tepes con el don oscuro. Sipa dio un paso atrás. ¿Estás diciendo que ese ser fue quien creó a Alucard? No hay pruebas absolutas, dijo Elena, apagando una lámpara con un suspiro. Solo historias. Leyendas. Una de ellas cuenta que Orlok caminó entre ciudades antes de que Roma fuera fundada. Que ofrecía inmortalidad a cambio de sacrificios terribles. Y que, tras siglos de terror, se retiró al norte, a una fortaleza que no figura en ningún mapa. Algunos dicen que duerme. Otros que observa. Seras tragó saliva. ¿Y nadie lo ha enfrentado? Nadie se atreve. El Vaticano ha intentado rastrearlo, pero sus escuadrones simplemente desaparecen. El imperio de Sargant prohibió toda expedición hacia su territorio, incluso para sus unidades secretas. Los únicos que hablaron de él fueron locos, o muertos. Algunas sombras no pueden ser disipadas, solo sobrevividas, eso dice un antiguo dicho del culto de los cazadores de sangre. Sipa se cruzó de brazos. ¿Y qué se supone que quiere? Elena la miró directamente, y por primera vez, su rostro no mostró ni sarcasmo ni calma, sino auténtico miedo. No lo sabemos. Pero si lo que escuché es cierto, su deseo es purgar al mundo de todos los vampiros que ha engendrado, para comenzar de nuevo. No cree en la mezcla entre humano y monstruo. Solo en la supremacía del abismo. Seras sintió una punzada en el pecho. Como si una parte de su alma reaccionara a esa idea. ¿Y los demás vampiros no hacen nada? Lo subestiman. Lo creen un cadáver olvidado. Un viejo mendigo y loco. Pero Orlok es más que un ser vivo. Es una idea. Una ley. Un recordatorio de que la oscuridad no tiene moral. Solo voluntad. Sipa guardó silencio. Seras, sin darse cuenta, se llevó la mano al pecho. ¿Existen más lugares como ese? ¿Más vampiros antiguos? Elena asintió. Estiria. Un reino escondido entre los Alpes. Allí, durante siglos, gobernó una hermandad de 4 vampiras, todas nobles de sangre antigua. Una de ellas, Carmilla, fue amante y enemiga de otros vampiros. Las otras prefieren el anonimato. Están desaparecidas, pero nadie cree que estén muertas. Sipa abrió los ojos, sorprendida. ¿Reinos enteros de vampiros? Y no solo vampiros. Elena caminó hacia una vitrina cubierta con símbolos sagrados y sacó un pequeño relicario con jeroglíficos. En Egipto, bajo las arenas del Valle de los Reyes, dormía una momia que no pertenece a ninguna dinastía conocida. Se alimenta del tiempo mismo, y controla a sus siervos a través de maldiciones ancestrales. ¿Eso es posible? Preguntó Seras. La magia verdadera no tiene reglas, querida. Solo consecuencias. Sipa, ahora más seria, volvió a preguntar. ¿Y los hombres lobo? ¿Son reales? Elena soltó una risa seca, que resonó con eco en la bóveda de piedra. Oh, sí. Pero no como los muestran en los cuentos. No son víctimas de la luna, sino guerreros elegidos por espíritus primigenios. Cada uno es un campeón de una fuerza natural. Fuego, hielo, viento, muerte, tienen su propio código. Y no toleran la corrupción del alma. ¿Son enemigos de los vampiros? No siempre. En tiempos antiguos hubo pactos. Pero desde la Guerra de las 8 Sangres, la mayoría son hostiles. Nos consideran parásitos del alma. Y no están equivocados. Seras se sentó en una silla, procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar en todo esto? Si existen seres tan viejos, tan poderosos, Elena se inclinó hacia ella, con una mirada suave pero firme. Eso depende de uno mismo. Alucard eligió servir. Yo elegí observar.
Tú aún estás a tiempo de decidir si serás una herramienta o algo más. No es el cuchillo el que da miedo, sino la voluntad de quien lo empuña sin rostro. Sipa rompió el silencio. ¿Y sabes si los vampiros usan Teigus? Solo rumores. El primer ministro del Imperio de Sargand ha estado negociando con ciertos traficantes de artefactos ancestrales. Mezclando armas imperiales con alquimia negra, y algo más. Algo que ni siquiera yo reconozco. En ese momento, un leve temblor sacudió la estación. Sipa y Seras intercambiaron miradas. Entonces, si están las Teigus involucradas en esto, debemos avisarle a Sir Integra. Ambas le dieron las gracias a Helena, después se giraron rápidamente hacia la salida. Vuelvan cuando lo necesiten, murmuró Helena desde la penumbra. Tal vez para entonces ya no quede mundo que salvar, pero siempre quedará algo que comprender. Mientras tanto, el cuartel del ejército imperial olía a metal, rosas, y papel viejo. Tatsumi se dirigía hacia el comedor para conocer a su nuevo equipo, aunque aún no confiaba del todo en ninguno. Pero lo único que giraba en su mente, fue lo que sucedió con Sdet, cómo fue que ambos se entregaron en cuerpo y alma, lo que llenaba su rostro de un rubor. A su lado, un joven de cabello azul y sonrisa sincera se acercó con la mano extendida. Tatsumi, cierto. Soy Wave. Un gusto. No pudimos presentarnos bien la primera vez. En eso Wave recordó cómo Sdet presentó a Tatsumi como otro miembro del grupo, y su pareja. Tatsumi asintió con una sonrisa nerviosa y estrechó su mano. Wave parecía genuinamente amigable, como si nada lo perturbara. Parece que ambos somos los nuevos aquí, comentó Wave. Aunque tú ya te ganaste el favor de Sdet, eso es impresionante. Tatsumi rió incómodo. No estoy seguro de que eso sea algo bueno. Ambos soltaron una carcajada, interrumpida por un murmullo frío que llegó detrás de ellos. Ruidosos. La voz de Kurome los alcanzó como un susurro. De pie bajo la sombra de una columna, masticaba un dulce con indiferencia, observando con sus ojos vacíos y penetrantes. Tú eres el nuevo, dijo sin entusiasmo, señalando a Tatsumi. No causes problemas. Si lo haces, yo misma te cortaré la cabeza. Y la guardaré como muñeco. Wave soltó una risa incómoda. Jeje, no te preocupes, así es ella cuando está de buen humor. Tatsumi la miró sorprendido. Por un momento, la actitud de Kurome le recordó demasiado a otra persona. Oye, ¿te pareces a esa tal Akame de los carteles de recompensa? Lo mismo pensé, dijo Wave. ¿Tú tienes una hermana? Kurome alzó la ceja, levemente interesada. Sí. Akame. Tatsumi se tensó. ¿Qué? Traicionó al imperio. Se volvió una asesina. Algún día la mataré con mis propias manos. Y entonces, podrá estar para siempre conmigo. Tatsumi tragó saliva. La sonrisa torcida de Kurome y su mirada gélida eran tan opuestas a la Akame que él conocía, que se sintió sacudido. Antes de que pudiera responder, se escucharon pasos firmes detrás de ellos. «¿Qué escena tan cálida?», dijo Sdet, con una sonrisa dominadora. «Me gusta ver que se llevan tan bien». Los tres se pusieron en posición. Tatsumi, Wave, Kurome. Empaquen. Partimos en unas horas. Tenemos una misión de cacería. ¿Solo nosotros?, preguntó Wave. Sí, asintió Sdet. 4 depredadores, una presa desconocida. Es mi oportunidad para impresionar a Tatsumi, dijo Sdet. En eso ella se sonrojaría, pues también a su mente vino el recuerdo de lo que pasó con Tatsumi, lo que hizo acelerar su corazón. En eso, Tatsumi se percató de esto, así él la miró, donde ella le regresó la mirada, donde ambos como cuchillos se clavaron en el corazón del otro. En eso, ella se acercó a él, donde Tatsumi desvió la mirada, así ambos quedarían solos en el salón, donde ella con un cálido abrazo, tomaría a Tatsumi, mientras decía, lo de anoche, jamás creí que sucediera tan rápido, tampoco yo, pensó Tatsumi, fue mi primera vez, dijo ella con un rubor más rojo que la sangre, mientras Tatsumi se sorprendería, también la mía, ¿recuerdas? En eso, ella con una risa coqueta y juguetona dijo, eres mío, Tatsumi. Bueno, debemos empacar, dijo ella para comenzar a marcharse de ahí, mientras Tatsumi hacía lo mismo. Mientras se marchaban, una sombra se movía entre los pasillos. Desde un respiradero disimulado, el Dr. Stylish observaba en silencio, con una sonrisa torcida en su rostro maquillado. Curioso, muy curioso, susurró. Algo no encaja con ese chico. Nada. Más tarde. El laboratorio del Dr. Stylish. La sala estaba llena de tubos burbujeantes, cadáveres abiertos, órganos flotando en líquido verdoso, y bisturíes con restos secos de experimentos. El Dr. Stylish anotaba fórmulas frenéticamente mientras en su mente no dejaba de repasar las acciones de Tatsumi. Demasiado correcto, demasiado controlado.
¿Soldado de élite o espía de Night Raid? Fue interrumpido por un crujido de pasos. Se giró y vio al primer ministro Honest, vestido con su usual indumentaria ostentosa, acompañado de su risa fingida. Doctor Stylish. ¿Le interrumpo en medio de alguna vivisección deliciosa? Mi señor, qué sorpresa. Siempre es un honor. Vine porque pensé que podríamos tener una pequeña charla entre entusiastas del progreso. Estoy a su disposición, por supuesto. El primer ministro se paseó entre los cuerpos como si fueran estatuas decorativas. Dime, ¿sigues obsesionado con encontrar nuevas formas de crear supersoldados? La obsesión es una palabra débil. Es un compromiso absoluto con el avance humano. Maravilloso. Me gusta tu celo. Por eso tengo algo para ti. El primer ministro extendió un libro grueso, cubierto en piel curtida. Las letras talladas en alemán antiguo indicaban un nombre prohibido: Experimentos clínicos del Dr. Víctor Frankenstein. Los ojos de Stylish se abrieron con emoción. ¿Es real? ¿El verdadero diario del Dr. Frankenstein? Sus notas originales, confiscadas por la SS durante 1943, tras las pruebas en Dachau. Luego modificadas en 1968 durante operaciones encubiertas en la guerra de Vietnam. Stylish hojeó con devoción. Trasplantes de órganos imposibles, alteración genética en campo de batalla, zombificación parcial, implantes de refuerzo neurológico. Esto es arte, susurró, babeando ligeramente. Esto es lo que siempre soñé. Veo que hay algo que te acongoja, ¿se puede saber qué es?, dijo el primer ministro mirando al doctor. Es sobre el nuevo recluta que trajo la general Sdet, hay algo en el que no me cuadra, se adaptó muy rápido. El amado de la general. Ella me contó acerca de cómo quería un hombre, y creo que ese joven cumple con dichos estándares. Eso es algo malo, dijo Honest. No niego ese detalle de la general Sdet, ella se ve muy enamorada de ese joven, pero... dijo poniendo un semblante serio. A decir verdad, otro se suicidaría por este tipo de trabajo, se requiere voluntad, y ese chico, parece ser que ya la tiene, por lo que siento que no es la primera vez que hace esto. Y si ese chico es parte del enemigo, Night Raid, o el ejército revolucionario. Esto llamó la atención de Honest, así que crees que podría ser un infiltrado, no se lo diga a la general. Es capaz de matarme si le digo esto sobre su amado. Pero Honest pondría una sonrisa siniestra, te diré algo, si crees eso, será mejor que lo desenmascares, si es así, incluso ella podría considerar matarlo por ocultar algo así, créeme, la conozco muy bien, pero necesitas pruebas, dijo comenzando a marcharse. Pero una idea cruzó por su mente como una bala atravesando un cadáver. ¿Y si haces bien tu trabajo, si desenmascaras a Tatsumi y eliminas a Night Raid, o incluso a Hellsing, si es que él forma parte de esas organizaciones, te llevaré al verdadero departamento científico secreto del Imperio? Donde estas teorías son solo el primer peldaño. En eso, Stylish se sorprendería, y después diría, Hellsing, pero no se supone que esa organización es aliada del país, y del imperio, donde Honest con una sonrisa perversa, la cual haría temblar al Dr. Stylish diría, sí, pero a veces los perros muerden la mano que les da de comer, y esa perra inglesa, es muy arrogante, y se cree mucho, pero incluso alguien como ella, debe tener sus trapos sucios. No creo que todo el éxito de su organización sea solo por ese cazador, Trevor Belmont, siento que hay algo más, y si me entero que mis suposiciones son correctas, no creo que haya problemas en matarlos, dijo con una sonrisa, donde Stylish se sorprendería. Pero en eso, Jones diría, pero volviendo al otro tema, le daré solo un guiño sobre lo que podría ser su recompensa, así él mientras observaba el cielo por una ventana, diría con una voz misteriosa, nunca le quita el ojo de encima a la luna, no era el poder que puede dar, en eso, Stylish se sorprendería, pero al ser un misterio él se emocionaría, mientras sentía un orgasmo en su cuerpo. A lo que Stylish temblaría de éxtasis. ¿Y si fracaso? No hay fracaso, dijo Honest con frialdad. Solo cadáveres útiles. Antes de irse, el primer ministro sacó un pequeño cofre negro. Por cierto, así Stylish volteó, mientras el primer ministro abrió la caja, y dentro, una Teigu oscura como la muerte flotaba suavemente, latiendo como un corazón dormido. Te daré una ligera ayuda. Este artefacto alberga a un espíritu, un alma en pena. Un monstruo nacido del odio humano. Stylish lo miró intrigado. ¿Qué clase de alma? Le llamaban el hijo de 100 maníacos. Fue quemado vivo por sus crímenes. Pero su alma sobrevivió, se alimenta del dolor. Y del sueño. Esta Teigu permite dormir a todos en un radio corto, y arrastrarlos a su mundo. Un mundo de pesadillas, un lugar donde él espera. Y allí mata.
Stylish tocó el contenedor con cuidado, sintiendo una energía espeluznante. ¿Cómo lo consiguieron? Honest sonrió con malicia. Si sobrevives te lo contaré todo. El aire se volvió denso. El doctor se sintió intimidado, pero la sombra de la obsesión científica creció en su interior como una llama. Lo haré, mi señor. Lo juro por mis entrañas. Descubriré la verdad sobre Tatsumi. Y haré que Night Ray grite hasta el final. Mientras tanto, sede de la organización Hellsing, oficina de Integra. La luz tenue del atardecer penetraba a través de los vitrales de la oficina de la directora Integra Hellsing. Serás Victoria y Sipa, aún con el polvo del viaje en sus botas, se presentaron con disciplina, listando el informe oficial de su misión. Procedan, ordenó Integra con su tono habitual, severo y firme. Serás Victoria dio un paso al frente. Misión cumplida parcialmente. El núcleo de la infestación fue purgado. No encontramos ningún sobreviviente, todos fueron convertidos en cadáveres. Pero tenemos un problema, Sir Integra. Integra alzó la mirada, atenta. ¿Qué tipo de anomalía? Sipa fue directa. No tenían chips. Integra frunció el ceño. ¿Cómo? El vampiro y los siervos que enfrentamos no fueron creados con implantes ni ciencia biotecnológica. No había tecnología. No había maldición detectable. Pero sí una presencia. Una resonancia espiritual. Lo analizamos tras la batalla, añadió Seras. Todo indica que fueron creados por una Teigu. Integra dejó caer el cigarro en el cenicero, apagándolo con lentitud. ¿Una Teigu? ¿Están seguras? Esas cosas solo estaban en el imperio de Sargand. Lo suficiente para apostar la cabeza, dijo Sipa. El patrón de energía se alineaba con los textos del imperio Sargand. Las pulsaciones del cuerpo del vampiro eran antiguas, pero con una firma artificial. Creada. No nacida. Walter se tensó. Eso implicaría que alguien del imperio tiene una Teigu que transforma humanos en vampiros. Entonces, si es cierto esto, no solo batallamos con vampiros hechos con tecnología, o por un maestro forjador, ahora también con Teigus con esa capacidad. Y eso no es todo, dijo Sipa. Integra entrecerró los ojos. ¿Qué? En una primera estancia uno de los vampiros sobrevivió, y escapó, pero fuimos contactadas por un agente encubierto de la SAS. El agente nos había seguido en secreto. Dijo tener información que coincidía con nuestra investigación. Nos condujo a las afueras del lugar, a un antiguo edificio, para más específico en una azotea. Donde conocimos a una figura muy particular. Una vampira llamada Elena. Integra entrecerró los ojos. ¿Una vampira? Seras asintió. Pero no una cualquiera. Según sus palabras, fue humana una vez, nacida a principios de la Segunda Guerra Mundial. Era hija de unos cazadores en los campos de batalla de Europa, instruida en botánica, anatomía y filosofía, hasta que fue convertida durante un brote de peste que ocultaba una masacre vampírica, por una vampira llamada Yelena. Sipa añadió. Lo sorprendente es que no fue hostil. Nos reconoció como emisarias de Hellsing. Dijo haber conocido a Alucard en algún momento. Un silencio tenso siguió. ¿Qué más dijo? Preguntó Integra, sin parpadear. Seras bajó la voz. Que Alucard no es el único antiguo y poderoso. Que hay otro ser, aún más antiguo que él. Lo llamó Orlok. Según sus palabras, es quien dio origen a la sangre maldita que corre en los grandes vampiros. Un ser cuya existencia es tan antigua que sus orígenes se mezclan con los primeros relatos de la muerte y el miedo. Nunca lo han enfrentado. Es quien domina el continente negro. Ni siquiera el Vaticano o el Imperio de Sargand se han atrevido a provocarlo, porque los que lo hacen, no regresan. Es temido por todos pero subestimado por muchos. Elena citó una frase sobre él. No es el cuchillo el que da miedo, sino la voluntad de quien lo empuña sin rostro. Dijo que sus pasos pueden escucharse en los sueños de los vampiros. Que no necesita dominar el mundo, porque ya le pertenece en las grietas. Sipa, continuó. Nos habló también de los reinos de la sangre. Lugares como Estiria, donde una hermandad de 4 vampiras gobierna con mano ritual. De los castillos negrinos en las montañas del este. Y de otros dominios ocultos entre las fronteras, donde el sol casi nunca toca la tierra. Incluso mencionó criaturas que creíamos extintas o solo mitológicas. Hombres lobo al servicio de antiguos pactos, una momia del antiguo Egipto aún con alma, y otras calamidades del continente negro. Integra, tras un largo momento, se recostó en su asiento, cruzando los dedos bajo el mentón. Alucard sabía y no dijo nada. Su voz era una mezcla de molestia y resignación. Victoria. Sipa. Esto no puede salir del círculo interno. Mencionen a Elena solo en documentos clasificados. No se sabe si nos dijo todo. O si solo fue un mensaje. Seras asintió.
Sí, señora. Pero si Orlok se mueve no será algo que podamos detener con balas de plata. Ni con fe, añadió Sipa. Integra miró hacia los vitrales. Afuera, la noche se posaba como un manto. Si el pasado va a levantarse, entonces debemos preparar nuestro futuro. Pueden retirarse. Buen trabajo. Así ambas se retirarían, pero Seras recordaría las últimas palabras de Elena, vuelvan cuando lo necesiten, murmuró Elena desde la penumbra. Tal vez para entonces ya no quede mundo que salvar, pero siempre quedará algo que comprender.